pasaría si el mercado te estuviera mostrando una y otra vez el mismo comportamiento? Sube, retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede. La mayoría de traders ve solamente velas. Nosotros vamos a aprender a ver patrones de comportamiento, porque muchas veces el mercado deja pistas sobre lo que podría hacer después, observando lo que ya hizo anteriormente. Y justamente eso es lo que vamos a aprovechar en esta estrategia. Una estrategia sencilla basada en acción del precio, donde utilizaremos algo tan simple como retrocesos para intentar incorporarnos a una tendencia que ya está demostrando fuerza. Así que presta mucha atención porque después de esta clase nunca volverás a ver los pequeños retrocesos de la misma manera. Estos pequeños retrocesos. El primer paso consiste en detectar una tendencia alcista fuerte. Y cuando digo fuerte, me refiero a una tendencia donde los compradores tienen el control, donde las velas alcistas dominan claramente el movimiento, donde los impulsos son más grandes que los retrocesos y donde los retrocesos duran muy poco tiempo. De hecho, para esta estrategia hay una condición muy importante. Los retrocesos deben de ser de una sola vela, no dos, no tres. Una sola vela en dirección contraria, porque eso nos indica que los vendedores están intentando frenar el movimiento, pero no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Paso número 2. Una vez identificada la tendencia fuerte, vamos a empezar a contar el primer retroceso, el segundo retroceso y ahora sí vamos a esperar el tercer retroceso. Ese es el que nos interesa, porque muchas veces después de varios impulsos consecutivos, el mercado sigue respetando exactamente la misma dinámica. Compradores dominando, retrocesos pequeños y continuación del movimiento principal. Por eso, el tercer paso se convierte en nuestra zona de atención. Y si te gusta aprender trading de una forma fácil, dale me gusta al video. Eso me ayuda muchísimo a seguir preparando más clases como esta para que aprendas trading rentable. El tercer paso es muy sencillo. Cuando aparezca este tercer retroceso de una sola vela bajista, vamos a ejecutar la operación al cierre de esa vela sin esperar confirmaciones extra, sin complicarnos, porque la lógica de esta estrategia está basada en la fortaleza de la tendencia, no en adivinar, sino en seguir la dirección que ya está mostrando el mercado. Ahora hablemos del stop loss, porque aquí es donde muchos traders se equivocan. Intentan colocar stops demasiados pequeños, tan pequeños que cualquier movimiento normal del mercado termina sacándolos. En esta estrategia vamos a hacer lo contrario. Vamos a darle espacio al precio. Vamos a colocar el stop loss debajo de una zona importante, debajo de un soporte que anteriormente fue resistencia y que ahora está funcionando como soporte. Es decir, esta parte de aquí fue una resistencia anteriormente, el precio lo rompe y ahora puede pasar como un soporte. ¿Por qué? Porque si la tendencia realmente es fuerte, esa zona debería mantenerse respetada y además evitamos que pequeños retrocesos normales nos saquen antes de tiempo. El take profit será siempre de 1 a 2 de beneficio. Algo sencillo, realista, consistente, porque no necesitamos perseguir movimientos gigantes, necesitamos acumular operaciones bien ejecutadas. El cuarto paso es probablemente uno de los más importantes de toda la estrategia. Cuando el precio alcance un beneficio de 1 a 1, vamos a mover nuestra operación a break even, es decir, al punto de equilibrio. ¿Por qué break even? Porque nuestro objetivo no es solamente ganar, también es proteger el capital. Y una vez que el mercado ya nos demostró intención moviéndose a nuestro favor, tiene sentido reducir el riesgo. De esta forma, si el precio decide regresar, salimos sin pérdida. Y si continúa avanzando, seguimos teniendo la posibilidad de alcanzar nuestro objetivo completo. Y finalmente llegamos al quinto paso, el más difícil para muchos traders. Esperar, dejar de tocar la operación, dejar de mover el stop loss, dejar de cerrar por miedo y permitir que el mercado haga lo que tiene que hacer.
porque una vez que tienes un plan, lo más inteligente normalmente es respetarlo. Por cierto, si no quieres perderte el contenido para que te vuelvas rentable, asegúrate de suscribirte ahora mismo a FX Alex Latino, porque las próximas clases que vienen son todavía más poderosas y pueden complementar perfectamente todo lo que estás aprendiendo aquí. Ahora bien, exactamente la misma lógica aplica para tendencias bajistas. Lo único que cambia es la dirección. Buscamos una tendencia bajista fuerte, retrocesos de una sola vela alcista. Contamos el primer retroceso, el segundo retroceso y esperamos el tercer retroceso. Cuando aparezca esta tercera vela alcista dentro de una tendencia bajista, ejecutamos la operación al cierre. Entonces aquí quedaría nuestro punto de entrada. Colocamos el stop loss por encima de la zona importante, que sería esta de aquí. Aquí actuó como un soporte, lo rompió y ahorita va a actuar como una resistencia. Marcamos nuestra zona y lo ponemos por encima. Y buscamos un take profit de 1 a 2 de beneficio. Protegemos en break-even cuando alcance el 1 a 1 de beneficio y dejamos que el mercado haga su trabajo. Y eso sería toda la estrategia. Como puedes ver, es extremadamente sencilla. Recuerda algo, muchas veces no gana el trader que tiene la estrategia más complicada. Gana el trader que es capaz de ejecutar correctamente una estrategia sencilla una y otra vez, con paciencia, con disciplina y sin saltarse sus reglas. Ahora sí, vamos a las gráficas para que veas exactamente cómo se aplica paso a paso en un mercado real. Antes de pasar al ejemplo, déjame en los comentarios, ¿prefieres operar tendencias alcistas o tendencias bajistas? Te leo aquí abajo. Estamos en el oro en temporalidad de una hora y vamos a analizar esta parte de aquí. El primer paso es detectar una tendencia alcista muy fuerte. Y claramente podemos ver que el mercado viene subiendo con bastante fuerza. Las velas alcistas dominan el movimiento. Los impulsos son mucho más grandes que los retrocesos. Y algo clave para esta estrategia, los retrocesos son extremadamente pequeños. De hecho, si observan con atención, cada retroceso está compuesto solo por una vela bajista. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos demuestra que los vendedores sí están intentando frenar el movimiento, pero apenas consiguen hacerlo durante una vela antes de que los compradores vuelvan a tomar el control. Eso nos habla de una tendencia sana y con fortaleza. Ahora pasemos al segundo paso. Consiste en detectar el tercer retroceso de la tendencia. Vean que aquí tenemos el primer retroceso, ya que a partir de aquí lo estamos analizando porque es donde empezó nuestra tendencia alcista fuerte. El retroceso es de una sola vela bajista, después el precio continúa subiendo y aquí aparece el segundo retroceso de una sola vela bajista también. Y finalmente llegamos al tercer retroceso, que es justamente el que nos interesa para esta estrategia. Una vez identificado, pasamos al tercer paso, esperar a que esa vela termine y ejecutar la operación al cierre de esa vela. Vamos a acercar la gráfica para verlo de mejor manera, sin adelantarnos, sin entrar a mitad de vela. Esperamos que cierre y ahí colocamos nuestra entrada. Ahora hablemos del stop loss. Vamos a alejar de nuevo la gráfica. En este caso vamos a colocarlo debajo de esta zona que funcionó anteriormente como resistencia y que después de ser rota puede pasar como un soporte. Ahora tiene muchas probabilidades de actuar como soporte. Vamos a colocarlo de mejor manera y justamente por eso colocamos ahí el stop loss. Porque si la tendencia realmente sigue siendo fuerte, esa zona debería mantenerse respetada por el mercado. Además, estamos colocando el stop loss detrás de una estructura importante y no en un punto aleatorio. Eso nos da mayor protección frente a los movimientos normales del precio. Nuestro take profit será de 1 a 2. Es decir, vamos a buscar el doble de lo que estamos arriesgando. Ahora llegamos al cuarto paso. Esperar que el precio alcance un beneficio de 1 a 1. Este sería el 1 a 1 aproximadamente. Y aquí quiero que observes algo muy importante. Vean cómo el precio inicialmente avanza a nuestro favor, pero antes de llegar al 1 a 1 realiza un pequeño retroceso. En este punto todavía no hacemos absolutamente nada. El stop loss sigue exactamente donde lo colocamos al inicio. ¿Por qué? Porque nuestra regla es muy clara. Solamente movemos la operación a break-even cuando el mercado alcanza el 1 a 1 completo. Ni antes ni casi llegando, únicamente cuando lo toca.
y finalmente sucede, el precio alcanza el 1 a 1 y aquí ya sería el 1 a 2. Y ahora sí, cuando el precio ya me alcanzó el 1 a 1, movemos el stop loss a break even, es decir, donde está el punto de entrada. ¿Por qué hacemos esto? Porque a partir de este momento estamos eliminando el riesgo de la operación. Si el mercado decide regresar, salimos sin pérdida. Y si continúa avanzando, seguimos teniendo la posibilidad de alcanzar nuestro objetivo completo. Es una forma muy inteligente de proteger el capital sin renunciar al potencial de ganancia. Y finalmente llegamos al quinto paso. Esperar, simplemente dejar que el mercado haga su trabajo sin mover el stop loss, sin cerrar por miedo, sin intervenir innecesariamente. Y vean cómo el precio termina alcanzando nuestro take profit, objetivo cumplido. Ahora imagina esto, si en esta operación hubieras arriesgado $100 con un riesgo-beneficio de 1 a 2, estarías obteniendo aproximadamente $200 de ganancia. Y lo mejor de todo es que la operación estuvo protegida prácticamente todo el recorrido. Teníamos un stop loss colocado detrás de una estructura importante, después protegimos la posición en break-even y finalmente dejamos que el mercado desarrollara el movimiento. Eso es exactamente lo que buscamos como traders, no solamente ganar, sino ganar de forma inteligente, controlando el riesgo y protegiendo el capital en todo momento. Y por cierto, imagínate todo lo que compartimos aquí completamente gratis en YouTube. Ahora imagina tener acceso a la estrategia completa FBM, sesiones privadas, ejercicios prácticos, psicología del trading, gestión de riesgo y una ruta estructurada para ayudarte a alcanzar tus primeros objetivos dentro del trading. De hecho, dentro de la comunidad privada explico paso a paso cómo varios estudiantes están construyendo el camino hacia sus primeros $3,000 utilizando las herramientas que yo les brindo. Si te gustaría formar parte de FBM Trading University, te dejo el enlace en la descripción. Recuerda seguir los pasos que te marca porque buscamos personas comprometidas con convertirse en traders rentables. Ahora vamos con el ejemplo bajista, porque algo que me gusta muchísimo de esta estrategia es que no depende de que el mercado suba. También funciona cuando el mercado cae y eso es importante entenderlo porque como traders no nos pagan por tener razón sobre una dirección, nos pagan por identificar oportunidades y las oportunidades aparecen tanto en mercados alcistas como bajistas. Así que veamos este ejemplo. Seguimos en el oro en temporalidad de 1 hora. El primer paso es detectar una tendencia bajista fuerte. Vamos a empezar desde este punto. Y claramente tenemos una tendencia bajista fuerte. Y aquí claramente podemos verla. El precio viene haciendo mínimos cada vez más bajos. Los vendedores tienen el control. Las velas bajistas dominan el movimiento. Y algo que vuelve a llamar mucho la atención es que los retrocesos son extremadamente pequeños. Eso es exactamente lo que queremos ver, porque una tendencia fuerte normalmente no permite que el precio respire demasiado. Cada vez que intenta retroceder, aparecen nuevamente los vendedores y continúan empujando el mercado hacia abajo. Ahora pasemos al segundo paso, detectar el tercer retroceso. Recuerden que para esta estrategia los retrocesos deben ser de una sola vela. No queremos correcciones largas. No queremos consolidaciones. No queremos estructuras complejas. Queremos una tendencia con mucha intención. Vean cómo aparece el primer retroceso compuesto únicamente por una sola vela alcista. Luego el precio continúa cayendo. Después aparece el segundo retroceso, nuevamente una sola vela alcista. Y finalmente llegamos al tercer retroceso, que también está formado por una sola vela alcista. Justamente ese es el movimiento que estamos esperando. Ahora pasamos al tercer paso. Esperar que termine esa vela y ejecutar la operación al cierre, sin adelantarnos, sin asumir, sin intentar adivinar. Simplemente esperamos que la vela cierre y ejecutamos la entrada. Nada más, que sería exactamente aquí. Ahí sería el punto de entrada. Ahora hablemos del stop loss. En este caso lo vamos a colocar por encima de esta zona importante, de esta. ¿Por qué aquí? Porque anteriormente esta zona funcionó como soporte y después de ser rota, tiene muchas probabilidades de actuar ahora como resistencia. Por eso tiene sentido proteger la operación detrás de esta estructura.
porque si el precio logra superar esa zona con fuerza, probablemente la idea bajista ya no tendría la misma validez. Ahora hablemos de la toma de ganancia. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo, un take profit de 1 a 2, buscando el doble de lo que estamos arriesgando. Ahora llegamos al cuarto paso: esperar que el precio alcance un beneficio de 1 a 1, que sería más o menos por aquí el 1 a 1. Y cuando eso ocurra, mover la operación a break-even. Recuerden que esto no lo hacemos para ganar más, lo hacemos para protegernos. Porque una vez que el mercado ya nos dio evidencia de que está avanzando a nuestro favor, tiene sentido reducir el riesgo. De esta forma, si el precio decide regresar, salimos sin pérdida. Y si continúa cayendo, seguimos teniendo la oportunidad de alcanzar el objetivo completo. Es una forma muy inteligente de equilibrar protección y rentabilidad. Y finalmente llegamos al quinto paso: esperar, no intervenir, no cerrar antes de tiempo, no dejar que el miedo tome decisiones por nosotros, simplemente permitir que el mercado haga lo que tiene que hacer. Y vean cómo finalmente alcanza el take profit. Otro trade ganador, otra operación siguiendo exactamente las mismas reglas. Y eso es precisamente lo que buscamos: no depender de la suerte, no depender de una corazonada, sino seguir un proceso repetible, con un stop loss bien colocado, con un riesgo-beneficio atractivo y con una gestión de riesgo que protege nuestro capital. Ahora imagina si en esta operación hubieras arriesgado $100, habrías obtenido aproximadamente $200 de ganancia, exactamente igual que en el ejemplo alcista. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque si sumamos 200 del ejemplo alcista y los $200 de este ejemplo bajista, estaríamos hablando de aproximadamente $400 obtenidos utilizando una estrategia extremadamente sencilla, sin indicadores complejos, sin sistemas extraños, simplemente siguiendo una estructura clara y esperando pacientemente las oportunidades correctas. Ahora imagina ganar $400 en un día o incluso en una semana. ¿Qué harías con ese dinero? Tal vez invitarías a tu familia a cenar, tal vez te irías un fin de semana a la playa, tal vez comprarías algo que llevas tiempo queriendo, o tal vez lo reinvertirías para seguir construyendo tu capital. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a comprender el verdadero potencial del trading, porque el trading no se trata únicamente de dinero, se trata de libertad, de opciones, de construir una habilidad que pueda acompañarte durante muchos años. Y lo mejor de todo es que no necesitas estar pegado a una pantalla durante todo el día. De hecho, con la metodología que enseñamos dentro de FBM Trading University, muchos estudiantes operan entre 30 minutos y 2 horas al día mientras desarrollan otras áreas de su vida. Y dentro de la comunidad privada incluso comparto mis análisis, y todo el equipo de soporte élite estamos pendientes de cada uno de los traders, porque el objetivo nunca ha sido hacerse rico de la noche a la mañana. El objetivo es desarrollar una habilidad real que te permita generar resultados consistentes con el tiempo. Así que la próxima vez que abras una gráfica, deja de preguntarte únicamente hacia dónde crees que irá el mercado. Empieza a preguntarte quién tiene el control, quién está dominando la tendencia y si los retrocesos realmente tienen fuerza suficiente para cambiar esa dirección. Porque cuando aprendes a leer eso correctamente, dejas de perseguir movimientos y empiezas a esperar oportunidades con mucha más paciencia y claridad. Ahora bien, si en lugar de aprovechar tendencias fuertes te interesa aprender a detectar cuando una tendencia se está quedando sin fuerza, he preparado una estrategia completa sobre agotamiento del precio con velas doji. Te la dejo por aquí para que continúes aprendiendo. Nos vemos en la siguiente clase, traders. Tradea y duerme.